Saludos cordiales, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos a la semana 29 del área de comunicación. Tenemos como título general, Cuidemos nuestra salud. Trabajaremos la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Para el día de hoy, lunes, tenemos como propósito de aprendizaje, leemos para identificar situaciones que atentan contra la salud. No nos olvidemos los indicadores de evaluación que debemos de tener presente ¿Y por qué no he puesto eso? Saludos cordiales, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, área de comunicación. Estamos en la semana 29. Tenemos como título general, Cuidemos nuestra salud. Desarrollaremos la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje para el día de hoy? Pues leemos para identificar situaciones que atentan contra la salud. Los indicadores de evaluación para leer diversos tipos de texto lo tenemos en pantalla. Identificamos información explícita, relevante y complementaria. Integramos esta información de dos textos para identificar la temática de ambos textos y cómo se relacionan. Vamos a opinar acerca del contenido, emitir juicio crítico y reflexionar acerca de la similitud del texto y de nuestra experiencia. No te olvides, tus procesos y tus trabajos finales debes de guardarlos en el portafolio. Y como siempre, recordemos, utilizamos un lenguaje empático y cordial en nuestro grupo de aprendizaje. Antes de empezar a leer, ten en cuenta que con esta guía vamos a trabajar la comprensión de textos. Por lo tanto, empecemos revisando las habilidades que debes usar cada vez que leas. Reconoce el sentido global del texto. Eso significa que debes de deducir el tema, el subtema, el propósito del autor. Inferir información a partir de lo leído. Significa identificar problemas, cuáles son las causas y las consecuencias de esos problemas. Relacionar la información con otros textos y con tus conocimientos previos. Relaciona y compara pues las ideas de dos textos o más a partir de la interpretación. Reflexiona sobre el contenido del texto y elaboras conclusiones. Reflexionar y evaluar los textos que lees, opinando acerca del contenido, la organización del texto, el sentido de los diversos recursos textuales y la intención del autor. Veamos entonces y recordemos los procesos para comprender un texto. ¿Qué hacemos antes de leer? Realizamos pues una inspección, una observación general del texto, el título, los subtítulos, las imágenes, qué estructura tiene. Realizamos predicciones o hipótesis sobre el tema del texto. ¿De qué crees que se tratará el texto? Durante la lectura, realizamos pues una primera lectura para familiarizarnos con el tema del texto e ir corroborando nuestras hipótesis o predicciones. Ya en la segunda lectura realizamos una lectura más profunda, analítica, en la que vamos identificando, deduciendo el tema, los subtemas. Aplicamos diversas técnicas como el subrayado, el sumillado, el parafraseo, etc. Después de la lectura, ¿qué actividades podemos hacer? Podemos elaborar organizadores visuales, podemos redactar resúmenes, desarrollamos cuestionarios, etc. Dependiendo del propósito de la lectura que hemos realizado. Habiendo recordado el propósito,
Veamos entonces las técnicas de rastreo. ¿Cómo puedo identificar el tema, identificar los subtemas, identificar las ideas principales? Recordemos que para poder identificar tanto el tema, los subtemas, las ideas principales, debemos de aplicar las preguntas claves. Para identificar el tema, ¿qué pregunta clave aplico? ¿De qué trata el texto? Para identificar los subtemas, ¿cuáles son las preguntas claves? ¿De qué trata el párrafo con relación al tema, con relación al texto? Para identificar las ideas principales, la pregunta clave es, ¿qué es lo más importante que el autor está diciendo acerca del tema? Recordemos entonces, para identificar el tema del texto, pregunto, ¿de qué tratará el texto? Para identificar los subtemas, pregunto, ¿de qué trata el párrafo? Es como colocarle pues un nombre a ese párrafo. Y para identificar las ideas principales, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Y aquí puedo utilizar las macroreglas. Veamos entonces nuestro primer texto. Actividad número 1. Lee el texto 1 que estás observando aquí en pantalla. Observa primero con atención el texto, la estructura, las imágenes, todos los elementos paratextuales que tú puedes observar. Relaciona el título con las imágenes, con los subtítulos. Y luego respondes las preguntas que tienes aquí en pantalla. Las preguntas que están relacionadas con el paso de antes de leer y las preguntas que están relacionadas con durante la lectura. Una vez que hayas terminado de hacer la primera actividad, vamos a la actividad número 2. Vamos a leer el texto titulado No bajemos la guardia ante el coronavirus. Este mismo texto lo hemos escrito aquí para que puedas leerlo con mayor facilidad. No bajemos la guardia ante el coronavirus. ¿Tiene cuántos párrafos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 párrafos. Entonces es importante que tú realices una primera lectura para enterarte de qué trata el texto y la segunda lectura, hacer una lectura mucho más analítica, una lectura, en este caso, a profundidad, párrafo por párrafo. Una vez que hayas hecho esa actividad, tenemos pues aquí las preguntas. Antes de leer el texto, las preguntas que debes de responder antes de leer el texto y las preguntas que debes de responder mediante una lectura a profundidad, una lectura analítica. Y nuestra actividad final, actividad 3. Completa el siguiente cuadro que te permitirá comparar los textos leídos. El título del texto, La nueva normalidad, y el siguiente, No bajemos la guardia ante el coronavirus. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito que tiene el autor tanto para el texto Nueva normalidad y para el texto No bajemos la guardia ante el coronavirus? Completas el cuadro. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el tema de cada texto? ¿Cuál es la idea principal de cada texto? ¿Y cuál será el mensaje que nos quiere transmitir cada texto? Muy bien, para poder entonces realizar la actividad final, la actividad número 3, es necesario que tú leas por favor a conciencia los dos textos. Tanto No bajemos la guardia ante el coronavirus como el texto La nueva normalidad.
Este cuadro, pues, responde justamente a uno de los indicadores de evaluación, que evalúa si tú eres capaz, en este caso, de integrar información tanto de dos textos que están relacionados con el tema. Muy bien, entonces ya sabemos qué nos toca realizar para el día de hoy. Te deseo éxito, sé que lo vas a hacer muy bien y nos ponemos a trabajar. Manos a la obra, mis estimados estudiantes del primer año de secundaria.